Si no fuera por ti, yo sería el más lindo de esta reunión. Vamos, mírelo a los ojos y dígale. Oiga, pero ¿por qué se ríen? Si es cierto, ¿ah? Somos creación de Dios. ¿Sí? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, qué lindo que podamos estar en esta mañana reunidos. Saludo a toda la iglesia, saludo al pastor Jairo, qué bendición verle en esta mañana. Gracias, pastor Alicia, por invitarnos a este precioso culto de misiones. Y quería empezar en esta mañana con un texto muy bonito en la Biblia y es, usted ya lo sabe, Marcos. Acompáñeme a Marcos, por favor. Capítulo 16, versículos 14 al 16. Un saludo a todas las personas que están allí conectadas por las diferentes plataformas también. Quiero invitarles a que allí donde esté, abra también su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre precioso, eterno Rey de la gloria, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esa encomienda que tú nos dejaste, Señor, hace más de 2000 años, Señor, de que vayamos por el mundo y prediquemos el evangelio, las buenas noticias de salvación a toda criatura, Señor. Padre, es un privilegio poder ser representante tuyo aquí en la tierra, ser embajadores, ser colaboradores tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a terminar la obra que nos encomendaste, Señor, hasta que tú vengas, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quisiera esta mañana empezar con una pregunta. Si se te presentara una persona a la cual tuvieras que presentarle el evangelio, ¿cómo lo harías? ¿Qué método usarías? Porque a veces el pueblo de Dios no está preparado para presentar las buenas noticias a aquellos que la necesitan. Hay diferentes métodos, nos han enseñado muchas maneras de llevar el evangelio a otros lugares. Y como leíamos acá, el Señor dice: y a todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Sí? Nosotros, la Confraternidad Carcelaria del Quindío, y que estamos inscritos a la Nacional, vamos a las cárceles. ¿Y cuántos saben que la cárcel es otro mundo? Es un mundo totalmente diferente. ¿Sí? En las cárceles se usa un lenguaje diferente, se usa una manera de negocio diferente, hay otras políticas, hay otras barreras. Y a veces nosotros como cristianos entramos a una cárcel y tenemos que someternos a ciertas barreras, ciertas leyes que colocan en las cárceles. Nosotros vamos a cumplir misiones a las cárceles, pero ustedes también van, porque ustedes oran por nosotros, ustedes aportan a este ministerio. Y yo quiero felicitar a esta iglesia
y también la iglesia de donde yo me congrego, que es la iglesia de las Asambleas de Dios en Calarcá, son iglesias que son ejemplo en misiones. Y cuando una iglesia invierte en misiones, vemos la bendición de Dios. ¿Cuántos ven la bendición de Dios sobre sus vidas? La Biblia dice que es mejor que dar que recibir, ¿cierto? Y es un misterio, pero cuando nosotros damos para las misiones, vemos la bendición de Dios, ¿sí? Sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre todo. Entonces, las cárceles es otro mundo. Y en esta mañana quiero darle algunos principios del mejor modelo que tenemos para evangelizar, y es nuestro amado y Señor Jesucristo. Y quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Una historia muy hermosa donde vemos a Jesús platicando con una mujer. San Juan 4, capítulo 4. Vamos a mirar unos principios de evangelización que nos deja Jesús con la historia de él y la mujer samaritana. San Juan 4. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, estos adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Aquí podemos ver en esta conversación simple de Jesús con esta mujer samaritana varios principios de evangelizar al modo de Jesús. Jesús siempre será nuestro ejemplo y nuestro modelo en todo, ¿cierto? Juan 13:15 dice: porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. ¿Sí? En San Juan también 20:21 dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío a vosotros. Nosotros tenemos una obligación con todas las personas que no conocen del Señor, y es que predicar el evangelio, evangelizarlos, y debemos de hacerlo a la manera de ¿qué? De Jesús. Y el primer principio que podemos encontrar en la palabra lo vemos en el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Resulta que la historia cuenta que los judíos no se iban bien con los de Samaria. Sí. Samaria estaba construida en una colina y había caído en la idolatría, se acomodaba a la situación. Por ende, los judíos lo veían de una manera diferente. Cuando muchas veces los judíos iban de Judea a Galilea, daban una vuelta para no pasar por Samaria, para no encontrarse con ellos. Pero dice la Biblia que a Jesús le era ¿qué? Necesario pasar por Samaria. Y aquí encontramos el primer principio. Jesús planeó un encuentro anticipadamente con esta mujer. Jesús sabía la hora y el momento en que esta mujer venía de Samaria a sacar agua. Y él buscó el momento especial, el momento preciso de estar a solas con esta mujer para darle lo que ella necesitaba. ¿Qué necesitaba? Agua viva. Conocer el evangelio. Conocer la salvación a través de Jesús. Tener un encuentro con Jesús que cambiaría su vida, su destino. Y eso fue lo que pasó. Dice que Jesús allí toma la iniciativa y le dice: mujer, dame de beber ¿qué? Agua. Esta mujer se sorprende porque los samaritanos y los judíos no se hablaban. Y le dice: ¿cómo tú siendo un judío me pides a mí de beber, que te dé beber agua? Más cuando judíos y samaritanos no se hablan entre sí. Entonces Jesús planificó ¿qué? Un encuentro. Este principio nos enseña que debemos planear el encuentro con anticipación y cuidado a quienes debemos ¿qué? Evangelizar. Alguien dijo que antes de nosotros orar por las personas, debemos orar a Dios por esas personas. Es como cuando la mujer tiene la ropa y antes de meterla a la lavadora, ¿qué hacen? A ver, mujeres, ¿qué hacen con la ropa? Bueno, o al menos en el tiempo de mi madre, que no había muchas lavadoras, ella cogía la ropa y la metía en un platón con fab a espercudir, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer cuando vamos a predicarle a una persona. Tenemos que pedirle al Señor que ablande ese corazón duro, que le toque el corazón a esa persona para cuando usted y yo vayamos a predicarle el evangelio, esa persona sea receptiva, esa persona pueda recibir el mensaje. ¿No nos ha pasado que a veces le predicamos a una persona y como que nada pasa? No sucede nada, esa persona tiene un corazón allí endurecido, como que no entiende. ¿Por qué? Porque tenemos que planificar, tenemos que orar primero antes de ir a aquellos lugares. Nosotros como equipo de Confraternidad Carcelaria
nos reunimos todos los lunes a interceder, a orar por las personas privadas de la libertad, por las personas que están allí en eminencia, los dragoneantes, los cabos, los tenientes, los directores. Eso hacemos todos los lunes. El último viernes de cada mes hacemos unas caminatas de oración alrededor de la cárcel, que al principio parecía como una locura, y los guardias nos veían como bichos raros, dando vueltas en la cárcel un viernes en la mañana. Pero déjeme decirle que el poder de la oración ha hecho que las puertas de las cárceles se abran para el ministerio. Dios ha hecho cosas impresionantes y solamente es el poder de la oración que rompe las cadenas, que abre puertas, que sensibiliza el corazón de aquellas personas duras para que conozcan el evangelio del Señor y sean ¿qué? Salvos. Como dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿sí? Yo admiro mucho a los misioneros que se van para otra parte y dejan su familia, renuncian a sus carreras. Tenemos misioneros como esos. Pero usted y yo podemos hacer misiones donde estamos, en el trabajo, allí en el colegio, en la universidad donde estás. Tenemos que marcar la diferencia, porque la Biblia dice que somos ¿qué? Luz, y que somos ¿qué? Sal, y tenemos que impactar nuestro círculo, nuestros amigos, nuestros vecinos. Las personas afuera tienen que saber que nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Y que Dios nos ha encomendado la palabra, y que esa palabra que nosotros les damos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte, porque Jesús nos lo ha encomendado, nos ha dado ¿qué? El poder. Entonces, el primer principio, ¿cuál es? Que Jesús planeó un encuentro con esa mujer. El segundo principio, en el versículo 7, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús tomó la iniciativa y le dijo: dame de beber. En las conversaciones que nosotros tenemos con las personas que nos distinguen, debemos aprovechar cualquier situación que ellos nos den para hablar del evangelio del Señor. Ellos tienen diferentes temas, el mundo está impactado con el pecado. No sé si has visto las noticias solamente aquí en el Quindío, el periódico, cómo está disparada la maldad. Cómo un hombre se atreve a coger un cuchillo y matar a una niña de 4 años. Cómo un hombre allí por celos, la mujer en Calarcá, la mujer está durmiendo y por celos la coge a cuchillo y la mata delante de una niña de 5 años. La maldad está disparada como antes, como nunca, como antes. Es impresionante. Y nosotros a veces estamos callados. No estamos hablando del evangelio del Señor. No estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Ya no nos duele a veces ver esas noticias tan desastrosas. Ya no nos duele ver la maldad en todo su apogeo. Debemos de sentir dolor porque las gentes se están partiendo sin Cristo y sabemos que no tienen otra oportunidad, que mientras haya vida hay oportunidad. Ya después de muertos no hay Santa Lucía que valga. Entonces Jesús tomó ¿qué? La iniciativa. Este principio nos enseña que debemos ser humildes y no pensar que lo sabemos todo, y que pedir ayuda sirve para iniciar ¿qué? Un diálogo. A veces pidiendo un favor a un vecino, a un amigo, podemos entablar una amistad, una conversación y compartirles ¿qué? El evangelio, las buenas nuevas de salvación.
Tercer principio, versículos del 9 al 10. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Y acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí podemos ver tres preguntas que le hace la mujer samaritana a Jesús, colocando que una barrera, una objeción, tratando de sacar a Jesús ¿de qué? Del tema. Pero Jesús fue inteligente. De las tres preguntas, solamente le contestó una. Le puso por barrera la parte racial. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Le habló de la cultura, le habló de la religión, pero Jesús se enfocó en brindarle ¿qué? Lo que él tenía para darle, que era el agua ¿qué? Viva. La palabra de Dios dice: si alguno cree como dicen las escrituras, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y Dios quiere que usted y yo seamos un manantial de agua viva, para calmar la sed de las personas que están muriendo, sed de la palabra de Dios, sed del conocimiento de Dios. Usted y yo podemos dar lo que la gente necesita. La gente no necesita dinero, la gente no necesita trabajo, aunque es importante. La gente no necesita estudiar, aunque es importante. La gente necesita conocer de un Dios que todo lo puede, que es la respuesta a sus necesidades. Hace muchos años mis hijos salieron del colegio y iban a empezar sus carreras universitarias en Manizales. Y mi esposa y yo estábamos preocupados porque sabemos que los muchachos entran a la universidad y allí les enseñan a no creer en Dios. Les enseñan que Dios está muerto, como la película. Y recuerdo que con mi esposa allí, tomándonos una gaseosa, un fresco, les dije: ustedes pueden ser los mejores profesionales, pero si dejan a Dios, lo habrán perdido todo. Eso les dije. Y doy gloria a Dios porque hasta el día de hoy ellos terminaron sus carreras, son profesionales, pero siguen buscando a Dios, siguen alabando a Dios, siguen sirviéndole a Dios, ¿sí? Y eso es algo muy hermoso, ¿sí? Que ellos no olviden, porque este pueblo de Israel se olvidó de Dios, se olvidó de las maravillas. Este pueblo de Samaria era la capital del norte, de 10 familias, pero introdujeron ¿qué? La idolatría. Se casaron con la cultura de los pueblos cananeos. Llegaron a adorar al dios Baal para tener éxito en sus cosechas. Hacían orgías con las prostitutas en los templos, algo que Dios les había prohibido y que les desagradaba a Dios. Por eso esta gente fue tomada como parte, aparte de los judíos, y se consideran como enemigos. ¿Cuántos principios llevamos? 3 principios, ¿cierto? El tercero, entonces, no entro en ¿qué? En contiendas. Cuando usted y yo vamos a discipular o a evangelizar a una persona, no ataquemos su fe, porque esa persona merece respeto. ¿Sí? Tengo una tía que es cristiana, pero ella no y lleva muchos años y nunca ha aprendido a evangelizar.
Ella va a una casa y comienza a decir, quita esos cuadros, eso es del diablo. Eso. ¿Y cómo se siente la persona? Atacada en su fe. Jesús no atacó a esta mujer en su fe. No le dijo, es que ustedes están adorando, están en idolatría, ustedes están apartados de Dios. No, se concentró en qué, en brindarle el agua viva que ella necesitaba. Concentrémonos en brindarle a las personas lo que realmente necesitan. ¿Sí? Alguien dijo una vez, predica la verdad y la mentira se marchitará. ¿Sí? Con solo predicar esta verdad es más que suficiente para que ellos sean convencidos de que aquí está el poder para que ellos puedan cambiar. Cuarto principio, el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dadme de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Jesús le ofreció satisfacer su necesidad. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo afuera? Toda la necesidad del mundo. El que tiene plata quiere tener más. El que compra una casa quiere comprar otra. Y piensan que esa es la solución. Pero necesitamos ofrecer lo que realmente las personas necesitan. Todos los seres humanos tenemos una gran necesidad de amor, de reconocimiento. Jesús le ofreció a esta mujer lo que necesitaba. Esta mujer tenía una sed tan impresionante en su alma que había tenido 5 maridos y aún el marido que tenía no había podido suplir esa necesidad que esa mujer necesitaba. Pero Jesús vino y le ofreció lo que ella necesitaba y esta mujer cambió su vida, se sintió llena, plena, satisfecha de lo que Jesús le había ofrecido. ¿Y qué hizo esta mujer? Salió a predicar el evangelio, a ganarse a otros para Cristo, porque a veces el éxito de la evangelización está en que los que nosotros evangelicemos alcancen a otros para Cristo. Iglesia, te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos han venido a esta iglesia por causa tuya? ¿Por compartir el evangelio a otra persona? ¿O cuántos años llevas aquí en esta iglesia y no has invitado a alguien a esta iglesia? No has invitado a tu vecino, no has invitado a tu familiar. No me responda. Cada uno sabe. Pero tenemos esa obligación de traer a otros al conocimiento de Jesús, que no se pierdan, sino que vengan al pleno conocimiento de la verdad que está aquí en Jesús. No hay otra manera. Sigamos avanzando. Quinto principio. Jesús permitió el diálogo. Miren que no fue un monólogo. No es que yo solamente hablo y esta persona me escuche. Mis amados voluntarios que están acá, este equipo, saben que muchas veces vamos a la cárcel y a veces solamente con que los escuchemos. Una vez Marina, recuerdo que nos comentó de que había entrado a un patio y había un hombre muy cargado allí con problemas, situaciones, la esposa como que le había cogido la curva, como ellos dicen, ¿sí? O sea, cuando una persona privada de la libertad dice que la mujer le cogió la curva fue porque se consiguió otro, ¿sí? Inclusive en estos días hicimos el esfuerzo de traer a una esposa de un privado de la libertad de Florencia, Caquetá, y aquí hay un hermano muy querido que apoya mucho la obra carcelaria, y entre varios reunimos un dinerito para que esta esposa viniera a visitar a su esposo y le diera esa sorpresa, esa alegría. Pero ¿saben cuál fue la alegría? Esta mujer vino y le dijo: vengo a despedirme porque hasta aquí llega lo nuestro.
yo ya estoy viviendo con otra persona. ¿Usted se imagina cómo quedó este hombre? Destrozado, ¿sí? Con ganas tal vez de quitarse la vida. Pero, ¿sabe? Gracias al Evangelio, gracias a la palabra, gracias a lo que se le había compartido en un tiempo antes, este muchacho dijo, yo tengo paz, porque yo sé que el Señor tiene algo mejor para mí. Y si el Señor me trajo a este lugar, es porque Él quería que yo le prestara atención. Y se está congregando, y yo digo, o pienso, si este hombre no hubiera tenido a Dios en su corazón, hubiera tomado tal vez una decisión fatal, ¿sí? Entonces, a veces, con solo escuchar a una persona que se descargue, que saque todo, podemos al final darle un consejo, ¿sí? A Marina una vez, Marina, una vez un interno se puso a hablar y Marina no hablaba nada. Y cuando a lo último terminó, dijo el interno, ay, tan bueno que hablamos, ¿cierto? Y el único que habló fue él. Pero a veces tenemos que escuchar a las personas. Pero tenemos una manía como cristianos que a veces queremos que hablar y no dejamos a la otra persona que exprese su situación, su necesidad. Entonces, Jesús permitió ¿qué? El diálogo. Este principio nos enseña entonces ¿a qué? A saber escuchar, ¿sí? Y según los estudios por ahí, el primer principio de un seguidor de Cristo, un servidor de Cristo, es aprender ¿qué? A escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. ¿Cuántos errores no hemos cometido por no saber escuchar? Yo he cometido muchos errores por no saber escuchar, y yo sé que cada uno de ustedes también. Hay que aprender ¿a qué? A escuchar. Otro principio, versículos 9 al 12. Ya lo leímos, ¿cierto? Vamos avanzando. El 9 al 12, vemos que Jesús, la mujer samaritana, le hace 3 preguntas. La primera pregunta está en el 9. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Primera pregunta. La segunda pregunta está en el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua del pozo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y la tercera pregunta en el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús contestó las preguntas pertinentes. Jesús solamente se concentró en el mensaje, en lo que esta mujer que necesitaba. Este principio nos enseña que solo debemos responder las preguntas que tienen que ver con el Evangelio del Señor. A veces las personas quieren sacarnos del lugar y apartarnos del verdadero propósito, que es que conozcan al Señor. Jesús tenía siempre una agenda establecida. Él debía pasar por Samaria porque tenía que ganarse esta mujer para el reino, y a través de esta mujer ganar a muchos samaritanos, como termina diciendo la historia, de que esta mujer dice que fue a Samaria y les dijo tal vez a sus maridos y a todos los que había tenido, camine, miren un hombre que nos ha dicho todo lo que yo he hecho, lo que hemos hecho. Y estos samaritanos vinieron y estuvieron como 3 días con Jesús. ¿Y qué terminaron diciendo? Ya no creemos solamente por el dicho de esta mujer, sino que nosotros mismos hemos comprobado que este es el Cristo, que este es el Salvador del mundo. Qué impresionante, hermano. Como veo que Jesús no le prohibió a esta mujer, como a veces hacen muchas personas. Hermanita, usted todavía no puede hablar de Cristo, predicar el Evangelio, porque usted está en adulterio. Primero organice su vida,
cásese. Esta mujer fue y habló de las maravillas del Señor y se consiguió y se ganó a otros para Cristo. Es el modelo de Jesús. Jesús ve la condición de la persona, pero no la ataca como tal, sino que le da una oportunidad de redención, una oportunidad de recuperar su honra, una oportunidad de sentirse importante en las manos del Señor. Esta mujer recobró su vida, recobró su dignidad, se sintió importante en las manos del Señor. Y la Biblia dice que el que gana almas es un ¿qué? Es un sabio. Cuando ganamos almas somos sabios. La Biblia también dice por allá en San Juan 15 que si una persona está pegada a la vid y da fruto, Dios la va limpiando para que lleve ¿qué? Más fruto. No te dejes engañar, mi amado, por el enemigo. No, es que yo no puedo evangelizar, yo no puedo ir a la cárcel, yo no puedo ir a visitar porque, mire, no. Sírvale al Señor de todo corazón y el Señor se encargará de ¿qué? De tu situación. Amén. Otro principio. Jesús la confrontó con su realidad. Con amor la confrontó. En el versículo 16. ¿Está conmigo? Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús sabía la condición de esta mujer. Jesús es Dios y lo conoce todo. Él conocía la situación, sin embargo, quería que ella misma expresara ¿qué? Su situación. Ve y llama a su marido, y ella dice allí una mentirilla, como entre una verdad, dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tuyo, es prestado. ¿Sabe por qué esta mujer venía a esa hora, a las 11 de la mañana más o menos, a sacar agua? Cuando en realidad las mujeres en sí venían era en la tardecita ya, cuando no estaba haciendo tanto calor, porque era una mujer de pocas amigas. Una amiga no podía presentarle el marido a esta muchacha, porque estaba peligrando, ¿cierto? Entonces, ¿era una mujer de qué? De pocas amigas. Por eso venía ¿qué? A esta situación, pero Jesús la confrontó ¿qué? Con amor. Cuando Jesús notó que ella se interesó en lo que le ofrecía, pues le pidió que le diera de beber agua viva. Entonces la confrontó con su realidad al poner el dedo en la llaga, pues él sabía la situación en que esta mujer vivía en adulterio. Pero aún así, con amor, Jesús que le ofreció el agua viva. La confrontó con su situación y le dio el agua viva. Otro principio, le dijo la verdad con amor. Las predicaciones y las campañas de hace muchos años, recuerdo que se paraban predicadores: arrepiéntanse, hijos del diablo, o si no se van a ir para el infierno. Muchas veces no dieron el fruto necesario. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser confrontada, pero con amor, que es el común denominador de todas las cosas. Corintios dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. El amor. Si nosotros vamos a evangelizar, a hacer misiones, a predicar sin amor, es mejor que no vayamos. Nosotros cuando vamos a las prisiones, vamos es con el amor de Cristo. El texto de la confraternidad, Hebreos 13:13. Acordaos de los presos como si estuvieras ¿qué? Presos juntamente con ellos. Nosotros no vamos allá como jueces a señalarlos. Vamos es con el amor de la palabra de Dios, con el evangelio.
¿Cuál es el concepto que tiene mi amado hermano de una persona privada de la libertad? Muchos, aún cristianos, dicen no, que se pudran en la cárcel, que nunca salgan de una prisión, se merecen lo que les está pasando. ¿Ha escuchado cristianos decir así? ¿Y será que Cristo piensa así? Mire por un momentico Mateo 25:40. ¿Cómo se refiere Jesús a las personas privadas de la libertad? Ahí está hablando la palabra de los que tuvieron misericordia con los hambrientos, con los sedientos, con los enfermos y aún con los presos. Y ahí en el 39 empieza diciendo: ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mis amados, Jesús no se olvida de los presos, nunca se olvidó de los presos. ¿Cómo los llama? Mis hermanitos más pequeños. Si Jesús llamó a las personas privadas de la libertad mis amigos, mis hermanos más pequeños, ¿será que nosotros tenemos la autoridad para llamarlos de otra forma? Si Jesús está en nuestro corazón, debemos sentir lo que Jesús mismo sintió al ver las multitudes. Sintió compasión de ellos porque eran ovejas que estaban sin un pastor. Las personas que están privadas de la libertad están en un lugar de esos porque no tuvieron la oportunidad de conocer de Jesús. Porque tal vez muchos de tus conocidos están en una cárcel porque nunca te atreviste a presentarle el evangelio. Así que usted y yo tenemos responsabilidad también en eso. Ellos están en la cárcel porque no tuvieron una oportunidad. Muchas personas privadas de la libertad, personas que han hecho mucho daño, ¿sabe qué terminan diciendo? Si yo hubiera conocido del Señor, si yo hubiera conocido el evangelio, no hubiera hecho tanto daño. Pero para eso la confraternidad carcelera tiene varios programas. Tenemos ahorita un programa que llama Justicia Restaurativa, el programa Paz, donde estamos implementando un acercamiento entre víctima y victimarios con el acompañamiento de la iglesia, de la comunidad, para que ellos tomen conciencia del delito y puedan realmente resarcir de alguna forma el daño causado. Y eso es lo que estamos mirando, lo que el gobierno quiere, que realmente haya una justicia de paz, una justicia de reconciliación. Por eso nuestra misión, usted la puede ver aquí, dice: promovemos la justicia, la reconciliación, el perdón, la restauración de las personas privadas de la libertad, los pospenados, los jóvenes, ¿sí?, los adolescentes que están en conflicto con la ley, sus familias, víctimas, ofensores y comunidad, mitigando el efecto causado por delito y la prisionalización. Esa es nuestra misión. Entonces, igual que nosotros en la cárcel, usted y yo tenemos un compromiso con el Señor, y es evangelizar a aquellas personas que aún no han llegado al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y será que con evangelizar solamente falta? No. Hace tiempo escuché una frase que un hermano de México nos enseñó. Dice: evangelizar sin discipular es una lamentable pérdida de tiempo. ¿Cuánto lo creen? A veces, hermanos, nosotros evangelizamos y cogemos a la persona y casi la obligamos a decir: acepte a Cristo, haga la oración. Y vivimos aquí muy pampantes: me gané a uno para Cristo. Pero dejamos a ese huérfano que se muera de hambre espiritual.
y no lo que, no lo discipulamos. Debemos de hacer la obra completa. A veces hacemos campañas, obras muy hermosas de evangelización, pero no le hacemos un seguimiento, no hay visitas, no le hacemos un seguimiento a esa persona y esa persona se pierde, porque le mostramos un evangelio hermoso, un evangelio de rosas, pero no le decimos que esas rosas también traen ¿qué? Espinas, que va a ser confrontado con su vida cristiana, y allí es donde ellos que nos necesitan. Amén. Bueno, no alcanzo a exponer todo, pero quiero finalizar, pedir a mi hermana Laura que, como usted es una iglesia que nos apoya también en la parte de las ofrendas, y les felicito por eso, lo menos que podemos hacer es rendir cuentas de lo que hicimos el año pasado, ¿sí? Así como los políticos rindan cuenta, aunque yo no creo mucho en esa rendición de cuentas, ¿sí? Pero Dios sabe que lo que nosotros hemos hecho es para la gloria de su nombre, ¿sí? Lo mostramos no para sentirnos orgullosos ni nada de eso, sino con humildad, un trabajo que hemos estado haciendo y que hicimos en el año pasado. Así que mi hermana Laura, por favor, me ayuda con… Tal vez esto no le ayude a ver a muchos allí, pero…